Saludamos al economista Alberto Acosta. El economista Acosta es un destacado analista económico y fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, muy buenos días. Importante analizar el momento político que vive el país. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Un saludo fraterno desde la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos iniciar tocando el tema. Ya le volví a perder. Quisiéramos iniciar tocando el tema de la vicepresidenta de la República, la situación en la cual se encuentra economista Acosta. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, a mí me parece que es muy lamentable para la democracia, para la institucionalidad democrática del país, que tengamos nuevamente un vicepresidente, en este caso una vicepresidenta, que está involucrada en denuncias de corrupción. Más allá de que si esta señora está o no seriamente complicada con estas denuncias que tendrá que aclarar, el golpe duro no es solo a ella, sino a la democracia y a la institucionalidad del país. Por eso creo yo que lo importante sería algo de sensibilidad en esta persona y aclare desligándose de la presidencia de la República. Lo óptimo sería que ella renuncie y salga a defenderse sin generar ya más problemas al tan frágil y debilitado gobierno del presidente Moreno. Ahora, economista Acosta, muy buenos días. Una de las justificaciones de la vicepresidenta de la República, de algunos de sus coidearios y de otros funcionarios, incluso le escuchamos a Jimmy Jairala también manifestándose sobre este tema, dice que todos los militantes tienen la obligatoriedad de aportar y apoyar, en este caso, al proyecto político, y justamente lo que dice María Alejandra Vicuña es que estos eran los aportes para financiar la militancia política de la Alianza Bolivariana. Si eso es así, debió haberse hecho con absoluta transparencia. Y todos esos recursos que debían haber fluido a una cuenta especial y no a la cuenta personal de la señora vicepresidenta, deberían ser objeto de análisis de parte del sistema de rentas interna. Aquí uno de los problemas graves que hay es que haya recibido directamente esos aportes en su cuenta personal y no hayan fluido directamente a una cuenta del movimiento bolivariano. Economista Acosta, tenemos una interferencia en la señal, no sabemos si se origina en su equipo. A ver si podemos controlar esta interferencia. Ya, le rogamos no hay ninguna interferencia. Un instante estamos con algún de paciencia. Sí, acaba de presentarse una pequeña interferencia. Al teléfono, por mi parte, quizás es mejor. No, hasta aquí estamos muy bien. Sigamos, parece que es un problema interno que lo hemos controlado ya. Economista Acosta, para tener claridad de lo que estamos hablando con respecto a la situación de la vicepresidenta de la República, coméntenos qué es la Alianza Bolivariana Alfarista y qué clase de relación ha mantenido en esta última década con el movimiento Alianza País. Bueno, esta es una agrupación que se formó sobre en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, y que ha tratado de recuperar el pensamiento bolivariano y el pensamiento alfarista, y se alió al grupo de gobierno, al movimiento Alianza País, casi desde sus orígenes. Es una agrupación política que, entiendo, no tiene ninguna personería jurídica y por lo tanto debería haber transparentado aún más sus cuentas. Este es el punto medular de la denuncia presentada en contra de la vicepresidenta Vicuña, que ella recibía el dinero y colocaba en sus propias cuentas. Insisto, una primera tarea que debería hacer la Fiscalía es convocar al sistema de rentas interno a que investigue cuál es el manejo de esos recursos que debían haber tributado. Son recursos que fueron a patrimonio particular y privado, se depositaron en la cuenta de la señora vicepresidenta y debieran haber tributado como cualquier otro ciudadano. ¿Se lo hizo así en otros movimientos de Alianza País o en la organización central? Bueno, eso ya no conozco yo, de cuando estuve en Alianza País, y recuerde que yo me retiré del gobierno en junio del año 2007 y luego fui presidente de la Asamblea Constituyente, y nosotros
procuramos entonces mantener las cuentas transparentes. Cuando alguna vez hubo alguna denuncia similar, que algún asambleísta estaba cobrando lo que ahora se llama los diezmos a alguno de sus asesores, inmediatamente solicitamos nosotros la intervención de la Contraloría. Pero yo no le podría informar cuál fue la evolución de dicha denuncia. En cuanto al padre de la señora vicepresidenta, economista Acosta, ¿qué nos puede contar? Se entiende que es un amigo de hace muchos años del expresidente Rafael Correa. No sé si suyo y de quiénes fueron los principales dirigentes de Alianza País. ¿Quién es Leonardo Vicuña? De lo que conocemos nosotros, es un socialista, un hombre de izquierda, pero que al mismo tiempo mantuvo por varios años un cargo poco compatible con sus atributos y características, sobre todo políticas. Actuó como presidente del Banco del Pacífico. Bueno, no solo que actuó como presidente del Banco del Pacífico, sino fue una persona que estuvo vinculada muchos años atrás al Foro Ecuador Económico, al Foro Económico de Joyce de Ginata. Yo creo que él ha sido una persona que ha cumplido varias funciones públicas y ha estado en varias ubicaciones políticas. Personalmente, ya no he tenido contacto con él desde hace muchos años, no le podría yo referir nada más al respecto. Lo único que yo referir ahora es la situación de la hija de la vicepresidenta Vicuña, e insisto, que haría muy bien ella si cede el paso para que se pueda investigar y ella defenderse con tranquilidad, si es que es inocente, y sobre todo no siga generando tantos problemas a la democracia del país que está tan debilitada. Economista Acosta, le hemos escuchado a la vicepresidenta anunciando que ella no va a renunciar a su cargo y que se mantendrá en la vicepresidencia de la República mientras goce de la confianza del presidente Lenín Moreno. Al parecer, el gobierno, según las declaraciones emitidas vía Twitter por el primer mandatario, dejan o estarían dejando esta situación en manos de la justicia. Sin embargo, el ámbito político, ¿qué rumbo debería tomar desde el gobierno nacional? Y bueno, al interior de la Asamblea Nacional ya hemos visto que con más de 70 votos se ha solicitado ya la renuncia de la segunda mandataria. Me quedé hasta qué rumbo debería tomar. ¿Podría terminar la pregunta, por favor? Sí, sugeríamos que qué es lo que debería hacer el gobierno nacional luego de las declaraciones del presidente de la República de dejar este tema únicamente en manos de la justicia. Debería, desde algunos sectores se pide, se exige no solamente la renuncia, como es el caso de la Asamblea Nacional, sino también se ha solicitado que el gobierno, en este caso el presidente, le retire las funciones. ¿Cuál debería ser la actuación en este caso del gobierno nacional? Bueno, el presidente de la República no ha tomado una decisión similar como sucedió con Jorge Glass, quien está sentenciado y preso en Latacunga, y le retiró al señor, recordemos que le retiraron las funciones. Ese sería un segundo paso si la cuestión se complica. Insisto, todo esto va desgastando la democracia, no es un tema solo de Moreno, no es un tema solo de Vicuña, es un tema de la institucionalidad del país. Por algo de transparencia, hay que acabar con esta suerte de mafias organizadas que no logran ser transparentadas y ser combatidas. A mí me preocupa mucho esta suerte de pornografía financiera de la corrupción que se va destapando de a poquito y no terminamos por conocer qué es lo que ha sucedido. El Ecuador está esperando un gran baño de verdad. El presidente Moreno nos debe todo lo que ha significado su declaración de una cirugía mayor contra la corrupción. Vayamos a otro tema que preocupa al país, economista Acosta, el tema presupuestario, que con un enorme déficit que aún no puede ser cubierto, se ha planteado para el año 2019 un presupuesto que fue tratado ya, analizado en la Asamblea, que ha retornado al Ejecutivo con 17 observaciones, mientras el país intenta financiar ese enorme déficit con créditos, ya sea con la China o con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, mire, el tema del presupuesto debería preocuparnos a todos en el país. No es una cuestión solo para especialistas, no es un documento técnico que tiene que ser analizado exclusivamente por especialistas. Es un documento eminentemente político. Yo estoy en esto porque hay muchas personas que se marginan de este debate y de esta discusión y dejan solo en manos de los analistas económicos el tratamiento de esta cuestión. A mi juicio, el presupuesto tiene que ser visto como un espejo de dos alas. En la una ala
se reflejan los ingresos. Cuando analicemos con detenimiento cuál es el monto del endeudamiento público para cumplir con los ingresos. La otra debe ser igualmente grande, donde se reflejan estas dos situaciones, es la de los egresos. En los ingresos vamos a señalar dónde viene el dinero, quién va a aportar ese dinero, si son los grupos económicos más poderosos, sectores populares, y cuánto van a poner las futuras generaciones, que de eso se trata en definitiva el endeudamiento público. Y por el otro lado, los egresos, cuáles son las prioridades que tiene el gobierno. En ese sentido, yo veo que este es un presupuesto que está en clave de ajuste, pero no termina por gustar ni inclusive a los CP, ortodoxos, conservadores y prudentes. Es un documento que mira el y que tiene que ser analizado punto por punto para comprender lo que eso representa. No quisiéramos dejar de lado el ámbito internacional, economista Costa. ¿Cuál es su expectativa con respecto al gobierno de Manuel López Obrador, que acaba de posicionarse el pasado día sábado, sabiendo que tiene una enorme incidencia sobre Latinoamérica? Pues se trata de la segunda economía latinoamericana. Sí, la pregunta es sobre Manuel López Obrador y su gobierno. ¿Qué expectativas tiene usted? Bueno, es un gobierno que podríamos decir del progresismo. Vamos, si el presidente López Obrador da paso a una serie de transformaciones que no pudieron impulsar los gobiernos progresistas de América del Sur. López Obrador tiene además una serie de problemas propios muy graves, como es el narcotráfico, la violencia, como es inclusive la excesiva cercanía a los Estados Unidos y las presiones migratorias que vienen no solo sino también desde Centroamérica. López Obrador tiene un gran reto y es de desear que tenga mucho éxito, porque eso será bueno no solo para el pueblo mexicano, sino para todos los países de América Latina. ¿Cómo cree que López Obrador pueda lograr una diferenciación entre lo que sucedió con los gobiernos bolivarianos, particularmente aquellos que han tenido tantos problemas como Venezuela, Ecuador o Brasil? Bueno, haciendo realidad las grandes transformaciones estructurales. Los gobiernos bolivarianos o los gobiernos progresistas, que en la práctica no son gobiernos de izquierda, no intentaron una transformación de la matriz productiva. Mire el caso de Brasil o el caso de Ecuador, se siguió reprimarizando la economía, exportando materias primas. En términos relativos, sobre todo en el Brasil, se redujo la presencia de la industria en el Producto Interno Bruto. Por otro lado, en ninguno de estos países se afectó la lógica de acumulación del capital. Mientras hubo mucho dinero, se logró reducir la pobreza en todos estos países, pero simultáneamente los ricos se hicieron muchísimo más ricos. Eso no es revolución ni nada de socialismo. Esperemos que López Obrador impulse algunos cambios en esa dirección. México, como el resto de América Latina, requiere profundas transformaciones de la matriz productiva y grandes cambios en la tenencia de la riqueza que está concentrada en muy pocas manos. Culminemos, economista Costa, con una opinión suya sobre qué debería hacer el gobierno de Lenín Moreno con respecto a ese presupuesto que lo tiene en sus manos y sobre el cual tendrá que dar luces y definiciones en un plazo de menos de 8 días. Así es, sin lugar a dudas, el gobierno nacional tendrá que transparentar muchas cosas, pero queda absolutamente claro que el presupuesto general del Estado tiene que resolver algunas cuestiones como son los subsidios. Si el precio del petróleo se mantiene en los 58, casi 59 dólares que ha sido presupuestado para el próximo año, significa que el incremento de los subsidios a los combustibles va a subir de 1.700 a más o menos 4.200 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a asumir el reto de combustibles? ¿Cuándo vamos a desmontar los combustibles sin afectar a los sectores populares y procurando que no sean los sectores medios los que carguen con el peso de esta medida? Igualmente, tenemos que preguntarnos qué significa esta decisión del gobierno de reducir la inversión pública en cerca de un 20%, de 3.300 millones a casi 4.200, de casi 4.200 millones a 3.300 millones, un 20%, algo más de un 20%. Eso significa que va a haber una menor presencia del Estado, menor inversión pública, y entonces, ¿cómo va a recuperar el gobierno nacional la actividad económica si el sector privado está demostrando que no tiene mayor interés por el país? Siguen exigiendo más flexibilización laboral
menos normas ambientales, o sea, más beneficios para acumular sin hacer esfuerzos para invertir y hacer un enorme empeño para sacar al país adelante. Economista Acosta, en el ámbito económico preocupa también cómo el gobierno nacional va a cerrar este 2018. Al parecer, justamente la visita ahora a China busca alrededor de unos 500 millones de dólares para que el país pueda justamente cumplir con las obligaciones que le corresponde al cierre de este año. Mire, el gobierno nacional en los últimos años ha estado recurriendo nuevamente al endeudamiento externo. Ya fue a Goldman Sachs por 500 millones de dólares y fue al Credit Suisse por otros 500. Preocupante es que para conseguir esos créditos, en cada caso de 500 millones de dólares, ha tenido que entregar garantías superiores a esos 500 millones de dólares. Entiendo que son como 1.200 millones de dólares en bonos. El gobierno dice que esos bonos no se van a ejecutar. Sí, no se van a ejecutar, pero es una pésima señal. Eso quiere decir que el gobierno ecuatoriano está desesperado por dinero. De aquí a la finalización del año, se ha dicho que están buscando 500 millones de dólares de bonos de deuda de China. Lo que podría también suceder, como ha sucedido en otros gobiernos, en casi todos los gobiernos y durante mucho tiempo, es postergar los pagos, dejar los pagos que se debían haber hecho en este año 2018 para inicios del año 2019. Es lo que se conoce en términos presupuestarios como la bola, pero eso es simplemente patear para adelante y no resolver los problemas. No sé realmente cuál sea la apuesta del gobierno de seguir endeudándonos con China, un país que, como bien sabemos, no está interesado en imponernos medidas de política económica, pero está muy interesado en acceder a activos concretos reales, como son yacimientos minerales, como es el petróleo, como son las obras públicas. Bien. Queremos agradecerle, economista Acosta, por habernos atendido. Han escuchado a la ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el economista Alberto Acosta.